Bienvenido a tu canal de todo un poco. Vamos a continuar con la segunda clase. En esta clase vamos a crear esta pieza, la cual tengo el diagrama. Y para comenzar vamos a crear un nuevo plano y vamos a elegir lo que viene siendo la línea azul y roja. Vamos a comenzar con un círculo. Este círculo tendrá otro más. Le damos a cota. Y a este le vamos a poner 98 milímetros. Al otro círculo le vamos a poner 30. Bien, una vez que ya tenemos los círculos, le damos a terminar. Vamos a darle a sólido, en la parte de sólido, y vamos a darle un volumen de 15 milímetros. Una vez acá, seleccionamos esta parte, le damos clic y le damos a crear boceto. Una vez acá, vamos a crear otro círculo. Entonces nos vamos acá, de este lado, y le damos a círculo. Partimos desde el punto de origen. Y este tendrá un diámetro, le damos a cota, de 50 milímetros. Una vez terminado, vamos a darle a la casita, le damos a sólido y vamos a darle el volumen. Una vez acá en volumen, el plano me dice que son 90, pero de 90 a la base hay que hacer una resta, porque como me pide 90, entonces vamos a poner 90 menos 15. Ese sería el tamaño original, comenzando desde la base. Seleccionamos esta parte y le damos a crear boceto. Vamos a continuar. Aquí lo que vamos a realizar será una línea. Vamos a crear una línea. Esto la vamos a utilizar como línea de construcción. Entonces, para esto tenemos que centralizarla. ¿Cómo la vamos a centralizar? Vamos a ir a la parte superior de arriba, acá, y vamos a darle a la herramienta de coincidir. Para buscar el centro solo tienen que presionar Shift. Una vez presionado, ahí le aparecerá. Sin soltar Shift, vamos a darle clic al centro. Se colocará al centro. Bien, ahora vamos a crear dos círculos. Uno en la parte superior y otro en la parte inferior. Ahora bien, para que tengan el mismo tamaño solamente le damos a igualdad. Y cualquier modificación que le haga, un ejemplo con la herramienta cota, si yo modifico a 30, los dos cambiarán. Es una forma sencilla y mucho mejor de uno poder realizar. Aquí vamos a cota y ponemos 100 milímetros, que sería el tamaño, 50 milímetros para cada lado. Bien, lo que haremos ahora, déjame revisar el plano. Bien, tenemos que hacer dos líneas. Creo que una por acá, otra por acá. Esta línea centrada, le vamos a hacer algo, pero más adelante. Antes vamos a hacer otro círculo. Sí, vamos a hacer otro círculo. Vamos a hacer un círculo desde acá. Y el plano me dice que este es de 60. Entonces le damos a cota. Ajustamos el tamaño de 60. Ahora bien, vamos a crear una línea. No importa en qué lugar, vamos a crear una línea. Una vez creada, vamos a dejarla hasta acá. Vamos a darle a tangente, a la herramienta de tangente. Esto es para unir la raya con los círculos. Le damos clic acá y clic aquí. Esta se pegará, clic aquí, con esta se pegará. Una vez acá vamos a coincidencia y donde está el punto de la línea le damos a coincidir con el círculo. Y el mismo proceso con la parte inferior. Ahora, ¿cómo uno puede colocar esa línea de este lado sin tener que escribirla? Vamos a esta línea, vamos a crear una línea de construcción y le damos para crear esa línea de ahí, vamos acá y le damos a simetría. Bien, aquí en la primera parte donde nos dice seleccionar objeto, va a ser esto lo que queremos colocar, y en la segunda sería la línea divisora o la línea de construcción.
y ahí estaría creada. ¿Cómo crearemos la parte de abajo? Haciendo el mismo proceso. Para esto vamos a crear una línea desde aquí hacia el lado izquierdo, no importa dónde, y la convertiremos en una línea de construcción. Solamente le damos clic derecho y ahí, o norma de construcción, perdón. Vamos a simetría, seleccionamos lo que queremos colocar y seleccionamos la línea, y ahí está. Ahora, el plano me dice que tiene dos agujeros, y esos agujeros son de 2 milímetros. Entonces vamos a crear dos círculos, le damos a igualdad, damos clic aquí y vamos a cota, le vamos a poner 12. Ahí se ajustó. Bien, ahora, ¿qué sigue? Vamos a recortar lo que no se va a utilizar. Si esta parte le queda así, no importa, solamente siguen recortando. Una vez recortado, lo que haremos será a darle a terminar y vamos a ir a sólido. En sólido le damos aquí, la herramienta de sólido, vamos a darle volumen a esta pieza y me dice plano que esta pieza tiene un grosor de 15 milímetros. Perdón, de 15. Puse 30 sin querer. De 15 milímetros. Una vez creado, vamos a darle clic y crear boceto. Este círculo me dice que tiene una otra ranura que viene siendo un círculo de 35 milímetros. Aquí está. Entonces, esta ranura vamos a dar un corte, un recorte. Vamos a sólido, seleccionamos la parte que queremos cortar y dice que tiene una profundidad de 30 milímetros. Bien, ahora solamente tenemos que revisar la pieza y listo. Entonces vamos con el siguiente paso, que sería prácticamente uno de los últimos. Aquí vamos a crear los orificios que tiene esta pieza. Para esto se puede hacer de varias formas, pero vamos a hacer un círculo. Como la herramienta círculo, lo creamos. Dice que tiene un... Pero no le vamos a dar cota. Vamos a crear una normativa de construcción. Una norma de construcción. Y ahora sí, le damos a cota. Y vamos a darle un tamaño de 70 milímetros. Listo. Ahora, puedes crear los círculos partiendo de cada línea. O sea, puedes comenzar desde aquí. Puedes crear otro aquí. Y así sucesivamente. Pero este método no es que vamos a utilizar. Vamos a utilizar otra. Vamos a darle aquí, a esta parte. Y vamos a seleccionar esta opción, la que ustedes ven acá. Entonces, ¿cómo funciona? Solamente seleccionamos el círculo que queremos y seleccionamos lo que viene siendo el centro. Ahí ya me aparecieron los tres círculos. Si quiero ser, como me dice el plano, solamente escribo ser y listo. Le damos a aceptar. Ahora, si queremos darle el mismo tamaño a todos, no es necesario que utilicemos la herramienta igual porque no va a funcionar. Me da un error. Ya está automáticamente, solamente tenemos que darle a cota y colocar la medida, que en este caso sería 10. Entonces colocamos 10 y ahí automáticamente cambian todo. Bueno, el paso que sigue solamente tenemos que ir a sólido y en sólido vamos a seleccionar cada uno de los orificios y vamos a darle a recortar. Y bueno, eso es todo. Y ahí está la pieza. Esta es la segunda clase. Espero que el video te haya gustado. Si es así,
dale like y suscríbete al canal. Más adelante seguiremos con lo que viene siendo la clase número 3. Recuerda que estos son prácticas, son básicas de una forma lo más simple que puedo, sin mucha introducción. Es solo una